11 de la mañana, ya con 40 minutos, seguimos contigo en Stella Maris en esta mañana de día miércoles. Bueno, han pasado bastantes cosas en nuestra diócesis durante esta semana y entre ellas es que la Comisión de la Sinodalidad también ha presentado a Monseñor Jorge Vega el plan de implementación sinodal, y para conversar y conocer un poco sobre de qué se trata esta comisión, estamos junto a Leonardo Córdoba y Juan Cortés, quienes son miembros de la Comisión Diocesana de Animación del Sínodo de nuestra diócesis, a que le damos la cordial bienvenida. ¿Cómo está, Leonardo? Muy bien, Javiera, un saludo a nuestra audiencia de Radio Stella Maris en este día. Gracias, y Juan, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Hace mucho tiempo no estaba por estos lares. Bastantes tiempos. Bueno, un saludo también cariñoso a quienes hasta ahora del día nos están escuchando a través de Stella Maris. Muchas gracias por estar con nosotros, como siempre. Y bueno, cuéntenos un poco, no sé quién quiere comenzar, pero que nos comenten un poco sobre de qué se trata esta comisión de animación sinodal que ha comenzado a realizarse también en nuestro obispado. Uh-huh. Todos los procesos humanos son un continuo, una historia que se va proyectando, que va teniendo etapas, que va superando etapas, que va enfrentando nuevos desafíos. Y en ese contexto, la Comisión Diocesana de Animación del Sínodo está haciéndose cargo de ir acompañando el proceso sinodal, que desde la Iglesia Universal nos va indicando que entramos en una etapa de implementación. Terminó el sínodo en Roma, terminó con las conclusiones que ahí salieron para toda la Iglesia Universal, y la tarea que el Papa León, retomando lo que venía haciendo el Papa Francisco, ha dado para los próximos 4 años, es esta etapa de implementación. Lo que hemos hecho a partir de un encuentro con nuestro pastor, que es quien preside esta comisión, es acordar, conversar, profundizar en cómo debe ser el itinerario de la diócesis de Valparaíso. Todas las diócesis, cada una de ellas, ¿verdad?, a lo largo de Chile y del mundo, tiene sus particularidades, tiene sus propios procesos. Y en ese contexto, el itinerario de implementación nos va a permitir aplicar el texto que salió para el efecto, con 5 capítulos, donde vamos a íntegramente trabajar con todos los elementos que ahí se proponen desde la Iglesia Universal, pero adecuados a la realidad nuestra. En una primera etapa, año 2025, la comisión se centró en la espiritualidad sinodal, en que el pueblo de Dios que peregrina en Valparaíso, en nuestra diócesis, se fuera apropiando de ciertas metodologías, de ciertos modos de ser iglesia, que son fundamentales para continuar implementando. En ese sentido, las asambleas iban en la línea de practicar de manera sistemática el uso de una metodología que facilita la escucha activa de los demás. Aprender o reaprender a escucharnos unos a otros mediante lo que se llama conversación espiritual. Fue uno de los temas ahí centrales para ir estableciendo esta espiritualidad sinodal, que es el modo en que queremos ir profundizando el trato de unos y otros en nuestra diócesis, en todos los niveles, en el nivel parroquial, en el nivel diocesano, en las comunidades locales, en todas las comunidades de bautizados. Así que, y ahí, bueno, definimos este itinerario donde en el año 2026 lo vamos a dedicar desde una mirada con respecto a la relacionalidad, conversión de las relaciones y los vínculos humanos. El año 2027, conversión de los procesos estructurales, es decir, qué forma de organizarnos en el nivel comunitario, parroquial, diocesano, facilita que podamos ir haciendo este camino juntos, que significa ir desde la escucha activa de unos con otros, cada uno desde su estado de vida, desde sus ministerios, siguiendo la autoridad de nuestro obispo, de nuestros párrocos, de nuestros decanos, en fin, dentro de lo que es la organización Iglesia de Valparaíso, facilitando estos procesos de renovación de las relaciones, renovación de las estructuras. Y para terminar el año 2028 ya derechamente con un pueblo de discípulos misioneros. Todo lo que hoy día se está haciendo, porque esto no va a ser nada nuevo, es continuidad de lo que se viene haciendo, es asumiendo todo lo que está en nuestro ya plan de actividades para el año, en los planes parroquiales, pero también en esta mirada de la formación de este pueblo de Dios,
que vaya también imbuida de todos estos conceptos, con todos estos ejes que son fundamentales. Una espiritualidad, una conversión en las relaciones, es decir, poner mucho énfasis en cómo nos relacionamos, integridad en el servicio eclesial, por ejemplo, documentos que se están intencionando hace ya mucho tiempo, las estructuras que se vayan adecuando, que vayan facilitando el funcionamiento de los consejos económicos, el funcionamiento de los consejos pastorales. Es un todo que vamos buscando acompañar como comisión, y poniendo estos énfasis, ¿verdad?, en cada uno de los años, en cada una de las actividades. Perfecto, y en ese sentido, ¿cómo se va a ir también implementando este programa con las comunidades? Porque son temas súper igual delicados, por ejemplo, el tema del relacionamiento humano, ¿Sí? Es súper complejo en algunas ocasiones, entonces me imagino que, y viendo también, justamente te lo decía, la realidad de nuestra diócesis es tan grande, y además que, no sé, por la zona interior hay cosas muy diferentes a la zona costera, por ejemplo. Entonces, ¿cómo van a ir implementando todo este proceso? Perdón, Juan, ¿no? Mira, nosotros junto con obviamente la fase de implementación tiene una forma también de cómo se gestiona esto en la práctica, y para eso, bueno, nosotros por lo menos ya hemos planificado. Recordar que el calendario pastoral, que es una planificación de actividades, no necesariamente un plan pastoral, se entregó ya a finales de diciembre, y va a ser importante poder señalar las 2 asambleas diocesanas como un punto macro donde el pueblo de Dios que peregrina en Valparaíso se congrega de distintas latitudes, de esa diversidad que lo caracteriza, pero también va a haber un trabajo más bien focalizado, que tiene que ver con los encuentros zonales. Zonales es un término que hemos querido acuñar desde una perspectiva también estratégica y también colaborativa, para que decanatos que comparten, por ejemplo, geográficamente un espacio en común, por ejemplo puede ser Valparaíso, que congrega 2 decanatos, Juan 23 y Santa María la Almendral, ¿cierto?, se puedan congregar para poder también ir haciendo presentes estos pasos o estas etapas en las realidades locales. Tú lo decías, las realidades de nuestra diócesis son diversas, la zona interior no es lo mismo que, ¿no es cierto?, el litoral o la costa, por lo tanto, nosotros por lo menos esa ha sido la hoja de ruta. También las distintas actividades que también están presentes y están desplegadas durante todo el año, instancias formativas, instancias también de encuentro. La comisión de animación sinodal también está al servicio de alguna comunidad que necesitaría eventualmente algún tipo de colaboración o ayuda especial en estos términos. Entonces, ese un poco es la planificación, pero eso obviamente la realidad siempre es más compleja. Y sobre todo cuando Leo hablaba del tema de las relaciones, de los vínculos, por lo tanto eso supone un ejercicio también y un recurso no solamente de planificación, sino también humano, de cómo podemos responder a todo eso que aparece en cada uno de estos encuentros. Yo quisiera quedarme con una imagen que me parece que es muy, muy elocuente, ¿eh? La imagen de la caminata, ese símbolo del sínodo que nos ha acompañado ya durante años, donde en esta caminata, que en medio se ve la figura del Papa, se ven obispos, se reconoce clérigos entre medio, niños, ancianos, personas en silla de ruedas. ¿Qué está indicando eso? Algo que es muy real, que tiene que ver con lo que decías tú. Tenemos una heterogeneidad en la diócesis que obliga a que la velocidad de la marcha de esta iglesia local, de esta iglesia particular de Valparaíso, tiene que tener la velocidad del que va más lento. ¿Qué significa esto? Hay comunidades que necesitarán trabajar más profundamente la relacionalidad para ir asumiendo esta forma de ser iglesia, que es la iglesia de Jesús, que es la iglesia en que lo que tiene que prevalecer es la escucha, el diálogo, la acogida recíproca, el reconocimiento de unos con otros y otras en su riqueza particular, reconociendo los carismas, los dones y los ministerios, reconociendo que hay unos llamados a tomar decisiones, hay otros llamados a servir en otras áreas. El que tenga habilidades en la música probablemente va a tener que hacerse cargo, ¿verdad?, de ese tipo de manifestaciones. Esto de la relacionalidad es un proceso continuo de crecimiento en la capacidad de dialogar, crecimiento en la capacidad, en último término, de reconocer siempre en el otro, en la otra, al mismo Cristo que tengo al frente. Entonces, desde esa mirada, el respeto, el cuidado, va a ser una práctica que se quiere ir profundizando para consolidar una cultura del cuidado en toda la diócesis.
Es una tarea tremendamente grande. No es una tarea que comienza con esta comisión y termina en diciembre. Claro. Es de toda la vida. Nos llevará toda la vida ir avanzando y haciéndonos más fraternos unos con otros. Claro, y a lo mejor también quizás hacer un poco de énfasis, porque cuando uno escucha quizás estas conversaciones, la gente de repente piensa, claro, es como responsabilidad quizás de quienes integran la comisión de generar toda esta relacionalidad y todo este trabajo, pero también es importante que quienes participan y quienes se acercan también a la iglesia, tener esta mentalidad también de poder abrirse y poder entregar también ellos mismos, ser como voceros ante la sociedad de lo que están trabajando, y también como decirlo de alguna forma, como evangelizar también hacia al resto, porque en el fondo la iglesia tiene que ir siempre saliendo, y es lo que está haciendo en este minuto. Bueno, muchos de los elementos que tú acabas de comentar están en medio de todas las formaciones que se van dando. Que cada cristiano, cada bautizado, se haga consciente de su corresponsabilidad en el caminar de la iglesia. En todas las formaciones, independiente del tema que se trate, de la temática central, están estos elementos subyacentes. Entonces nosotros como comisión lo que vamos haciendo es ir resaltando esto. Resaltando para que cada bautizado, cada comunidad se debe reconocer como sujeto activo en este camino de la fe que es compartido. Crear las condiciones espirituales, relacionales necesarias para que se dé esto en todos los trabajos que hacemos. De repente la gente, al Papa le preguntaba en una oportunidad, oye, ¿cuándo vamos a llegar a ser una iglesia sinodal? Estábamos en las etapas iniciales, recuerdo yo, del sínodo a nivel latinoamericano. Y era una pregunta recurrente, ¿cuándo vamos a llegar? Y el Papa Francisco dijo algo tan sencillo, pero a la vez tan contundente. La iglesia es ya sinodal, y no será sino sinodal de aquí hasta el fin del tiempo. Es decir, es ya. Ahora, nosotros decimos, ¿pero cómo? ¿Ya somos sinodales? Claro, en la comisión decíamos, ya a veces uno no necesita hablar de adjetivar las actividades, las acciones con sinodal. Vamos a tener un encuentro sinodal. Claro. Es todo lo que hacemos, es sinodal. Vamos caminando en un camino que es un proyecto de Dios, que nosotros, bajo la unción del Espíritu Santo, creemos que tiene que ser responsabilidad de todos, de todas, y desde el más grande al más pequeño, desde el que tiene más autoridad al que tiene menos, todos juntos vamos construyendo el reino de Dios, que es el plan de Dios, y la misión que venimos a cumplir como iglesia, que es lo central, para la misión, discípulos misioneros para la misión. En la hermosa imagen de Emaús, van caminando, y Jesús se les acerca. Cada uno, desde su condición, escucha, dialoga, conversa, acoge al otro. Y era nada menos ni nada más que Jesús el que les enseña. Es recrear esa parábola que es hermosa. Claro. Y en ese sentido también, ¿cómo se vaya a ir o cuándo comienza también el proceso de esta comisión con las comunidades, comienza el trabajo? O sea, ya empezó. Lo que pasa es que hoy día estamos en una fase, que es la fase de implementación, pero si hacemos un ejercicio de retrotraernos, la diócesis hace mucho tiempo, desde 2018 empezó un caminar que se ha ido extendiendo, que dio fruto de las orientaciones pastorales, es decir, lo que decía, iniciaba Leo, es sumamente importante el tema del proceso. Esto es continuidad con el proceso. Aquí este no es un plan de gobierno que se viene a instalar y viene a decir, mira, esto hay que trocarlo completamente, hay que cambiarlo completamente. No, responde a un proceso de continuidad que hoy día tiene un acento relevante, que es cómo lo implementamos en la diócesis de Valparaíso. Y para eso el discernimiento es sumamente relevante, la escucha es sumamente relevante, porque uno podría decir, ya, terminamos toda la etapa de escucha. No. Una de las cosas que el documento final del sínodo señala que se volverá a discernir en las iglesias locales, se volverá a colocar sobre la mesa, porque obviamente los acentos son distintos. Y es muy importante también, entendiendo que es un proceso, como decía Leo, subrayar esto de caminar al paso de todos, intentar avanzar, ¿no es cierto? O incluso retroceder, si consideramos oportuno, retroceder en el sentido de ir al auxilio, digamos, a aquel que se está quedando el camino. A eso me refiero, no retroceder de otro sentido, ¿no? Para poder ir haciendo la iglesia de Valparaíso, porque es algo no menor, pareciera ser una obviedad, pero una de las cosas que nos recuerda este sínodo es que
¿cierto? Y bueno, ya desde el Concilio Vaticano II, nuestra dignidad de bautizados como pueblo de Dios y nuestra corresponsabilidad, es decir, todos somos corresponsables frente a la misión de la Iglesia, frente a la suerte de la Iglesia, no solamente los ministros, ¿te das cuenta? Entonces, yo creo que eso es sumamente relevante en este proceso, por eso desde ya invitamos, el calendario ya está presentado, lo vamos a volver también a presentar el 2026, si bien aparecen eventos, aparentemente, pero vuelvo a decir, tienen un proceso, hay una continuidad que los entrelazan entre sí, y obviamente que si bien las fases aparecen bien marcadas, pero eso también es objeto de discernimiento. O sea, hay que ir avanzando de acuerdo también cómo va caminando nuestras realidades, nuestras comunidades. Perfecto, bueno. En la reunión que teníamos hace días atrás con nuestro obispo de la diócesis, nos decía algo que es muy relevante. El proceso de la Iglesia, el proceso de nuestra diócesis de Valparaíso, este proceso, este caminar sinodal, que tiene que ver reconocernos unos a otros caminando juntos, nos decía él, tengo la convicción absoluta de que es irreversible. Esto no es, vamos a probar algunas cosas, algunas recetas. No, simplemente vamos a continuar este proceso de ir caminando juntos, que comenzaba, como bien decía Juan, el 2018, desde una crisis, desde un momento en que necesitábamos mirarnos, reconocer, sanar y empezar a crear cosas nuevas. Entonces es un proceso irreversible, efectivamente. La Iglesia será sinodal o no será, nos dijo el Papa en otro momento el Papa Francisco. Es decir, no hay una alternativa de que, mire, si esto no nos funciona. No, tiene que ser la Iglesia al modo de Jesús, que reconoce en todos los bautizados a alguien que es imagen de Cristo y por lo tanto de igual dignidad, y que vamos caminando juntos construyendo el reino. Para esto nos situamos en un lugar histórico, en un lugar geográfico específico, y vamos colaborando con todos los hombres y mujeres de buena voluntad para ir sumando a el bienestar de toda nuestra gente, de toda persona humana. Entonces es un proceso hermoso, complejo, que no tiene una receta puntual que uno dice, mire, si aplica estos 5 pasos, estos 7 pasos, claro, el resultado es esto. Vamos, sí, claramente dando paso. Cuando miramos hacia atrás, cómo partimos en la primera asamblea del 2018, cómo van siendo hoy día las asambleas, desde el ambiente, desde las expectativas, ha ido cambiando profundamente. Claro, hasta la organización. La organización se va haciendo mucho más natural. Hoy día no le llama la atención a la gente que uno le diga, oye, ¿qué les parece este tema? ¿Qué opinión tiene? Un párroco, cuando se reúne con un consejo pastoral y acuerdan las grandes líneas, ¿quién es el responsable de llevar a cabo todo? El párroco. Eso nunca va a cambiar. Eso no ha cambiado, pero sí lo hace escuchando, dialogando y viendo que a lo mejor lo que él estaba pensando no era solamente este matiz, sino que hay estos 2 o 3 que son sumamente relevantes, y a lo mejor uno dice, bueno, a lo mejor conviene acoger parte de esto, conviene esto otro. Él tomará la decisión. Esto es caminar en una escucha activa, dialogando con las comunidades, en un ambiente sano, en un ambiente fraterno. Eso es básicamente. Exactamente. Hoy ha sido súper interesante esta conversación, se nos van un poquito los minutos, pero antes de ir finalizando, ¿cuál es el mensaje que le gustaría entregar final también a las comunidades que nos están escuchando en este momento? También para seguir sumándose y trabajando, y quizás aquellos que todavía no se han sumado y quieran sumarse también a este trabajo pastoral que está realizando la Iglesia. Yo diría que este es un camino en marcha, vamos caminando al tercer milenio, vamos haciendo un discernimiento como Iglesia, donde tenemos que ir poniendo nuestros pasos, donde necesitamos estar para servir de mejor manera al plan de Dios, a la construcción del reino. Entonces es un proceso alegre, es un proceso muy esperanzado, es un proceso que tiene muchos motivos para alegrarnos. Hemos ido dando pasos muy importantes, lo comentábamos también con nuestros obispos. Hoy día la Iglesia sin duda es muy distinta a la Iglesia de hace 5, de hace 6, de hace 10 años, de hace 50 años, de hace un año. Todos los días se va incorporando elementos nuevos que permiten tener una esperanza muy fundada en que estamos siendo una Iglesia que acoge de mejor manera el trabajo, el aporte de todas las comunidades. En este trienio
además la Iglesia de Valparaíso, por medio de lo que es todo su trabajo de pastoral social, desde la Cáritas, con los fondos nacionales concursando, van a poner un énfasis especial en las personas mayores, reconocer también qué iglesia somos, ¿ah? Qué necesidades tenemos. Vamos a una comunidad y encontramos que el 90% son personas mayores. Algo nos tiene que indicar eso, son ir atento a los signos de los tiempos, descubriendo los caminos necesarios de caminar como iglesia servidora, iglesia en salida, iglesia con rostro materno. Eso. Exactamente. ¿Querías sumar algo, Juan? El Papa Francisco hace un tiempo atrás inauguraba el Jubileo de la Esperanza. Creo que la esperanza es activa, ya como alguien lo recordaba ayer en un seminario que tuvimos justamente de Cáritas, ¿no? Organizado. La esperanza es algo activo. Sujetos activos supone también que no solamente vociferemos exultante una idea de esperanza, la esperanza en nuestro Señor, y eso se concretiza, ¿cierto?, en nuestras relaciones. Es decir, por eso que esta etapa tan importante de ver nuestras relaciones, nuestros vínculos, de ahí todos somos importantes, ¿no? Es decir, la sinodalidad, si es el modo de ser iglesia, ¿cierto?, supone también que todos, en el lugar donde estemos, en el espacio que ocupemos, en el estrado que estemos, es un modo distinto. Lo decía Leo aquí no es una cuestión que algunos pensaron que esto era cambiar absolutamente todo y la iglesia se va a... No, es el modo que no remite al modo de Jesús, ¿te das cuenta? Entonces, invitar a todos los que nos están escuchando a primero comprender que esto nos interpela a cada uno de nosotros en el lugar donde estamos, el rol que ocupemos, sea un ministro, lo que sea, ¿no? Y que todos somos parte de esta tarea. La sinodalidad debiese ser algo que debiese diluirse al final en nuestra práctica diaria, no simplemente manifestarla, como dije, en relación de la esperanza, sino que logre también permear nuestras relaciones y que la sinodalidad después no se hable, porque, como dice el Evangelio, vean cómo se aman, ¿no? Ese es el signo visible, eso es la sinodalidad. El amor de Cristo derramado en su hermano y en su fraternidad y en su amor. Bonitas palabras. Gracias, Juan, por conversar con nosotros. Igual a Leonardo le agradecemos también la visita, de poder conversar sobre esta implementación de la Comisión Diocesana de Animación del Sínodo que está realizando también nuestro Obispado de Valparaíso. Gracias a ambos por estar con nosotros. Gracias a ti por el espacio, Javiera, y por la audiencia. Que tengan una muy buena resto de semana. Muchas gracias. Conversamos junto al diácono Leonardo Córdoba, quien es miembro de la Comisión Diocesana de Animación del Sínodo, y también con Juan Cortés, también miembro de la Comisión Diocesana de Animación del Sínodo de nuestro Obispado de Valparaíso. Ya son las 12:02. Los invitamos a seguir en nuestra sintonía contigo en Stella Maris.